La imponente mansión se alzaba contra el cielo, un faro de opulencia y riqueza. Sus paredes, adornadas con detalles intrincados, parecían susurrar historias de grandeza y privilegios. En contraste, un hombre humilde, con el rostro curtido por el sol y las manos marcadas por el trabajo, se arrodillaba en el suelo, limpiando meticulosamente cada baldosa. Era Miguel, el portero de la mansión, un hombre sencillo con un secreto escondido en su corazón. ¿Podría un portero, un simple empleado, atreverse a tocar el piano de un millonario? La respuesta, como una melodía silenciosa, resonaría en cada rincón de esta historia. Miguel no era solo un portero, era un hombre con sueños y aspiraciones. Su vida era modesta, llena de trabajo duro y sacrificios. Vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, un hogar sencillo pero lleno de amor. Su hija, Sofía, era su mayor tesoro, la luz que iluminaba su camino. Anhelaba darle una vida mejor, una vida llena de oportunidades que él nunca tuvo. Trabajaba incansablemente para lograrlo, cada día con la esperanza de un futuro más brillante para su pequeña. Pero Miguel guardaba un secreto, una pasión que ardía en su interior como una llama. Amaba la música, especialmente el piano. Nunca había recibido una lección formal, pero poseía un talento innato, un don natural para crear melodías hermosas y conmovedoras. De niño, había aprendido a tocar de oído, imitando las notas que escuchaba en la radio. Con el tiempo, su habilidad creció, convirtiéndose en un virtuoso autodidacta. El piano era su refugio, su escape del mundo, un lugar donde podía expresar sus emociones y sueños. Trabajar en la mansión le permitía estar cerca de un piano de cola impresionante, un instrumento que pertenecía a don Ricardo, el millonario propietario. Sin embargo, don Ricardo solo tocaba el piano de forma torpe, produciendo sonidos discordantes que hacían estremecer a Miguel. Era una tortura para sus oídos, una profanación de la música que tanto amaba. Miguel sentía la imperiosa necesidad de corregirlo, de mostrarle la belleza y la armonía que el piano podía ofrecer. Pero temía perder su trabajo. Sabía que don Ricardo era un hombre vanidoso y orgulloso, que no toleraría ser corregido por un simple portero. Un día, don Ricardo lo vio cerca del piano y lo humilló sutilmente, dejando claro que ese instrumento no era para él. El dolor y la frustración se apoderaron de Miguel, pero mantuvo la compostura y continuó con su trabajo. La lucha interna de Miguel era intensa. Su deseo de tocar el piano, de liberar la música que llevaba dentro, chocaba con el miedo a las consecuencias. Cada día se sentía más atormentado por la disonancia entre su pasión y su realidad. Se debatía entre el silencio y la expresión, entre la seguridad y el riesgo. Si te gusta la música y las historias de superación, suscríbete y activa la campanita para no perderte el resto de esta increíble historia. El viaje de Miguel apenas comienza. Miguel intentaba ignorar el piano, pero era inútil. Las melodías, tanto las correctas como las grotescas interpretaciones de don Ricardo, resonaban en su mente día y noche. Era como una tortura musical constante, un recordatorio de su talento reprimido y de la belleza que se desperdiciaba. La frustración crecía con cada nota desafinada, con cada acorde mal ejecutado. Se sentía como un preso en su propio cuerpo, incapaz de liberar la música que lo consumía por dentro. Sus manos anhelaban tocar las teclas, crear armonías que llenaran el espacio con emoción y belleza. Pero se contenía, temiendo las represalias de don Ricardo y la pérdida de su empleo. Don Ricardo, por su parte, se mostraba cada vez más como un hombre adinerado, sí, pero también superficial y pretencioso. Alardeaba de su piano ante sus invitados, presumiendo de una habilidad que claramente no poseía. Para él, el piano no era una fuente de inspiración o un medio de expresión artística, sino un simple objeto de ostentación, una herramienta para impresionar a sus amigos y socios. Revelaba una profunda falta de sensibilidad y comprensión hacia la música, reduciéndola a un mero adorno social. Miguel observaba con desdén sus intentos fallidos de tocar piezas complejas, sintiendo una mezcla de lástima y frustración.
En sus momentos de soledad, cuando la mansión quedaba en silencio, Miguel se permitía desahogarse tocando el piano en secreto. Aprovechaba las ausencias de don Ricardo para acariciar las teclas y dejar fluir su talento. Creaba melodías improvisadas, llenas de pasión y sentimiento, que resonaban en el silencio de la noche. Era su momento de liberación, su forma de mantener viva su pasión. Sin embargo, el miedo a ser descubierto lo acechaba constantemente. En varias ocasiones, estuvo a punto de ser sorprendido por el ama de llaves o por algún otro empleado, aumentando la tensión y el riesgo de su osadía. Cada nota era un acto de valentía, una rebelión silenciosa contra la opresión de don Ricardo. Una noche, mientras interpretaba una pieza particularmente emotiva, escuchó un ruido proveniente del pasillo. Su corazón se detuvo por un instante. Rápidamente, cerró la tapa del piano y se alejó del instrumento, fingiendo estar limpiando el suelo. Por suerte, solo era el gato de la mansión, que lo miraba con curiosidad desde la puerta. Miguel respiró aliviado, pero el incidente le sirvió como un recordatorio de lo peligroso que era su juego. Sin embargo, a pesar del riesgo, Miguel no podía renunciar a su pasión. Sabía que debía hacer algo, no solo por él mismo, sino también por el piano. Sentía que el instrumento sufría bajo las torpes manos de don Ricardo, que su potencial se desperdiciaba. Era una cuestión de principios, una necesidad de proteger la belleza y la armonía del mundo. Decidió que encontraría una forma de expresar su talento, de compartir su música con el mundo, sin importar las consecuencias. Ya no podía seguir viviendo en silencio, reprimiendo su pasión y permitiendo que don Ricardo profanara el arte que tanto amaba. Algo tenía que cambiar, y él estaba dispuesto a tomar las riendas de su destino. Miguel tomó la iniciativa. Al día siguiente, se ofreció a limpiar el piano con más cuidado de lo habitual. Se acercó a don Ricardo con una sonrisa humilde y le explicó que le gustaría dedicarle más tiempo al instrumento, asegurándose de que cada tecla estuviera impecable y reluciente. Argumentó que un piano tan valioso merecía una atención especial y que él estaría encantado de proporcionársela. En realidad, Miguel buscaba una oportunidad para acercarse al piano, para sentir su tacto y, tal vez, para mostrar su talento de forma sutil. Quería demostrarle a don Ricardo, sin palabras, la diferencia entre un simple aficionado y un verdadero músico. Don Ricardo, por supuesto, se mostró escéptico. Miró a Miguel con desdén, evaluándolo de arriba abajo. Le resultaba difícil creer que un simple portero pudiera tener algún conocimiento sobre pianos, mucho menos sobre música. Sin embargo, la idea de tener un piano impecable le halagó, y la propuesta de Miguel le pareció una forma barata de mantener su instrumento en perfecto estado. Además, pensó que sería divertido humillar un poco al humilde portero, demostrarle su inferioridad en el terreno musical. Así que, con una sonrisa condescendiente, don Ricardo permitió a Miguel limpiar el piano. Adelante, Miguel, dijo don Ricardo con un tono burlón. Límpialo todo lo que quieras. Pero no creo que sepas tocar una sola nota, ¿verdad? La pregunta era una trampa, una invitación a la humillación. Don Ricardo esperaba que Miguel se avergonzara y se alejara del piano, reconociendo su ineptitud musical. Pero Miguel, lejos de intimidarse, sintió una chispa de determinación encenderse en su interior. Esta era su oportunidad, el momento de demostrar su valía. Bueno, señor, respondió Miguel con calma, la verdad es que nunca he tenido la oportunidad de tocar un piano como este. Pero siempre he sentido curiosidad por la música. Don Ricardo soltó una carcajada. Curiosidad. Eso no te convierte en músico, Miguel. Se necesita talento, habilidad, años de estudio, cosas que dudo que tengas. Don Ricardo, animado por su propia arrogancia, retó a Miguel a tocar algo. A ver, Miguel, demuéstrame esa curiosidad. Toca algo, lo que sea. Si puedes sacar una melodía decente, te daré una propina. Era una apuesta tentadora, pero también una trampa peligrosa.
Miguel sabía que don Ricardo solo quería burlarse de él, ridiculizar su intento de tocar el piano. Pero no podía resistirse a la tentación. Era como si el piano lo llamara, lo invitara a liberar la música que llevaba dentro. Respiró hondo, cerró los ojos por un instante y se concentró. Luego, con manos temblorosas, se sentó frente al piano y comenzó a tocar una melodía simple, una canción popular que había escuchado en la radio cuando era niño. No quería mostrar todo su talento, solo una pequeña fracción, lo suficiente para despertar la curiosidad de don Ricardo, pero no tanto como para revelar su secreto por completo. Las notas fluyeron suavemente de sus dedos, creando una atmósfera melancólica y nostálgica. La melodía era sencilla, pero interpretada con sentimiento y pasión. Miguel puso todo su corazón en cada nota, transmitiendo la emoción de la canción a través del piano. Don Ricardo escuchó en silencio, con el rostro congelado en una expresión de sorpresa. No esperaba que Miguel pudiera tocar siquiera una nota, mucho menos una melodía reconocible. Su burla se desvaneció, reemplazada por una mezcla de incredulidad y desconcierto. ¿Cómo era posible que un simple portero pudiera tocar el piano de esa manera? Sin embargo, don Ricardo rápidamente descartó la idea de que Miguel tuviera algún talento real. Pensó que era solo suerte, una casualidad afortunada. Bueno, Miguel, dijo con un tono desdeñoso, supongo que hasta el portero más torpe puede encontrar una melodía. Pero no te emociones demasiado. Eso no te convierte en un pianista. A pesar de sus palabras, Miguel pudo notar un destello de duda en los ojos de don Ricardo. Sabía que había sembrado una semilla de curiosidad, una semilla que, con el tiempo, podría florecer y revelar la verdad sobre su talento oculto. La presión aumentaba. Los invitados de don Ricardo comenzaban a llegar a la mansión, vestidos con sus mejores galas y adornados con joyas brillantes. El salón principal se llenaba de risas, conversaciones animadas y el tintineo de copas de champán. Don Ricardo, visiblemente complacido, presumía su piano de cola ante sus invitados, resaltando su exquisito gusto y su habilidad para tocar música. Invitaba a algunos de ellos a acercarse al instrumento, animándolos a admirar su belleza y su sonoridad. Miguel observaba todo desde la distancia, sintiendo una mezcla de frustración y determinación. Sabía que don Ricardo estaba mintiendo, que su habilidad era una farsa. Pero también sabía que tenía una oportunidad de demostrar su propio talento, de revelar la verdad ante todos. Don Ricardo, decidido a impresionar a sus invitados, se sentó frente al piano y comenzó a interpretar una pieza compleja. Una sonata de Beethoven que había estado practicando durante semanas. Sin embargo, sus dedos torpes luchaban con las notas, creando una cacofonía de sonidos discordantes que hacían estremecer a algunos de los presentes. Don Ricardo se equivocaba constantemente, perdiendo el ritmo y desafinando las melodías. Su rostro se enrojecía de frustración y su sonrisa se convertía en una mueca de disgusto. Los invitados, incómodos, intentaban disimular su decepción, pero era evidente que la actuación de don Ricardo era un fracaso. Miguel observaba la escena con atención, analizando cada error y cada dificultad de don Ricardo. Veía la oportunidad de demostrar su talento, de ayudar a don Ricardo a tocar la pieza correctamente, sin revelar completamente su propia habilidad. Se le ocurrió un plan arriesgado, una estrategia sutil para guiar los dedos de don Ricardo a través de las notas correctas, sin que nadie se diera cuenta de su intervención. Era un juego peligroso, pero Miguel estaba dispuesto a arriesgarse. Sentía que la música lo llamaba, que el piano le pedía ayuda. El plan era simple pero audaz. Miguel se acercaría a don Ricardo bajo el pretexto de ofrecerle una copa de champán, aprovechando la cercanía para susurrarle al oído las notas correctas, guiándolo a través de la pieza. Lo haría de forma discreta, casi imperceptible, para que pareciera que don Ricardo estaba tocando solo. Sabía que era una locura, que podía ser descubierto y despedido en el acto. Pero la idea de ver la música interpretada correctamente, de escuchar la sonata de Beethoven en toda su gloria, lo impulsaba a seguir adelante. Respiró hondo,
Tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero y se acercó a don Ricardo, quien seguía luchando con la pieza. Con una sonrisa amable, le ofreció la copa al millonario. Señor Ricardo, dijo Miguel con voz suave. Permítame ofrecerle una copa de champán. Seguro que le ayudará a relajarse y a tocar mejor. Don Ricardo, sudando y frustrado, aceptó la copa con gratitud. Bebió un sorbo, tratando de calmar sus nervios. Miguel, aprovechando la cercanía, se inclinó hacia su oído y le susurró la primera nota correcta. El plan se puso en marcha. Miguel, con la copa de champán en mano, se acercó a don Ricardo y discretamente, mientras éste intentaba de nuevo la sonata, comenzó a corregir sus errores. Un leve susurro al oído, la nota precisa justo antes de que los dedos de don Ricardo erraran el camino. Un do sostenido casi imperceptible, un fa natural apenas audible entre el murmullo de la sala. Era un acto de ventriloquia musical, donde Miguel era la voz invisible que guiaba las manos de don Ricardo. Al principio, don Ricardo se sobresaltó un poco con los susurros, pero los atribuyó a la música y al champán. Poco a poco, comenzó a notar una extraña coincidencia. Cada vez que Miguel le susurraba algo, sus dedos parecían encontrar la nota correcta. La pieza, que antes era un caos de disonancias, comenzaba a tomar forma, a sonar como la sonata de Beethoven que debía ser. Don Ricardo, aunque confundido, no hizo preguntas. Su ego inflado le impedía admitir que necesitaba ayuda, mucho menos de su portero. Se limitó a seguir los susurros, dejando que Miguel lo guiara a través del laberinto de notas. Los invitados, por su parte, comenzaron a notar la repentina mejora de don Ricardo. Sus rostros, antes tensos y decepcionados, se relajaron y se iluminaron con una sonrisa de admiración. Algunos incluso intercambiaron miradas de sorpresa y asombro. ¿Qué habrá hecho don Ricardo para mejorar tanto de repente?, se preguntaban en silencio. La respuesta, por supuesto, estaba justo detrás de él, en la figura discreta de Miguel, el portero que susurraba la música al oído del millonario. A medida que la pieza avanzaba, la interpretación de don Ricardo se volvía más fluida y armoniosa. Los errores disminuían, los acordes sonaban más limpios y las melodías fluían con elegancia. Era como si un milagro hubiera ocurrido, como si la música hubiera transformado a don Ricardo en un pianista virtuoso de la noche a la mañana. Los invitados, embelesados, aplaudían y vitoreaban cada sección de la sonata, felicitando a don Ricardo por su talento y su habilidad. Don Ricardo, sintiéndose halagado y orgulloso, se atribuyó todo el mérito. Sonreía con suficiencia, asintiendo con la cabeza mientras los invitados lo elogiaban. No mencionó ni una palabra sobre la ayuda de Miguel, ni siquiera un simple agradecimiento. Se apropió de la música, haciendo creer a todos que era el único responsable de la maravillosa interpretación. Miguel, observando la escena desde la distancia, sentía una mezcla de frustración y satisfacción. Frustración por no poder mostrar su propio talento, por tener que esconderse detrás de la figura de don Ricardo. Anhelaba sentarse frente al piano y tocar con sus propias manos, liberar la música que llevaba dentro y recibir el reconocimiento que merecía. Pero al mismo tiempo, sentía satisfacción al ver la música interpretada correctamente, al escuchar la sonata de Beethoven en toda su gloria. Sabía que, de alguna manera, había contribuido a la belleza de la noche, que había sido parte de la magia que embelesaba a los invitados. Su pasión por la música era tan grande que le bastaba con saber que la pieza sonaba bien, aunque fuera a través de las manos de otro. Además, Miguel tenía una esperanza secreta. Sabía que, tarde o temprano, su talento se revelaría, que la verdad saldría a la luz. Confiaba en que la música, como un río subterráneo, encontraría su camino hacia la superficie, inundando el mundo con su belleza y su poder. Y él, Miguel, el portero que susurraba la música, estaría allí para presenciarlo. Por ahora, se conformaba con observar, con ser el héroe anónimo detrás del telón. Sabía que su momento llegaría, que la música lo llamaría a su verdadero destino.
Y cuando ese momento llegara, estaría listo para responder. Entre la multitud de invitados, una figura destacaba por su elegancia discreta y su mirada penetrante. Era Sofía, una joven pianista de renombre, invitada a la fiesta de don Ricardo por su reputación en el mundo de la música clásica. A diferencia de los otros asistentes, más interesados en el champán y las conversaciones superficiales, Sofía mostraba una sensibilidad especial hacia el arte y una profunda conexión con la música. Su presencia era un faro de autenticidad en medio de la opulencia y la pretensión. Mientras don Ricardo se inclinaba ante los aplausos, Sofía observaba a Miguel. No le interesaba la actuación mediocre del millonario, sino la reacción del portero. Notó la mirada fija de Miguel hacia el piano, una mirada que no era de simple admiración, sino de anhelo y comprensión. Vio sus manos, inquietas y temblorosas, como si desearan tocar las teclas. Percibió su sutil participación en la interpretación de don Ricardo, los movimientos casi imperceptibles de su cabeza, como si estuviera dirigiendo la música en silencio. Algo en la actitud de Miguel llamó la atención de Sofía. No era la actitud de un simple empleado, sino la de un músico apasionado, un artista reprimido. Sintió una curiosidad irresistible por saber más sobre él, por descubrir el secreto que se ocultaba detrás de su mirada enigmática. Durante toda la noche, Sofía mantuvo a Miguel bajo observación. Lo vio moverse entre los invitados, sirviendo bebidas y recogiendo copas vacías, pero siempre con un ojo puesto en el piano. Notó cómo sus manos se movían inconscientemente, imitando los movimientos de un pianista, como si estuviera tocando una melodía invisible. Observó su rostro, que se iluminaba cada vez que don Ricardo interpretaba una nota correcta y se ensombrecía cuando cometía un error. Sofía, con su intuición aguda y su experiencia en el mundo de la música, empezó a sospechar que Miguel tenía un talento oculto. No podía explicarlo racionalmente, pero sentía una conexión intuitiva con él, una resonancia que solo se produce entre almas gemelas. Estaba convencida de que Miguel no era un simple portero, sino un pianista frustrado, un artista que había renunciado a sus sueños por las circunstancias de la vida. La idea de que un talento tan valioso estuviera desperdiciado le resultaba intolerable. Sentía la necesidad de ayudar a Miguel a liberarse de su prisión silenciosa, de mostrar su música al mundo. Sabía que no sería fácil, que tendría que superar muchos obstáculos y prejuicios. Pero estaba decidida a hacerlo, a luchar por el sueño de un hombre que había renunciado a soñar. Se acercó al bar y pidió una copa de vino blanco. Luego, respiró hondo y se dirigió hacia Miguel, decidida a descubrir la verdad. Sabía que estaba a punto de desatar una tormenta, de cambiar la vida de un hombre para siempre. Pero estaba segura de que valía la pena el riesgo. El talento, pensó, era demasiado precioso para permanecer oculto. Y Sofía, con su corazón de artista y su espíritu rebelde, estaba dispuesta a hacer todo lo posible para liberarlo. Sofía se acercó a Miguel, con una sonrisa cálida y una copa de vino en la mano. Buenas noches, dijo con un tono amable. Soy Sofía, un placer. Miguel, sorprendido por la repentina aparición de la joven pianista, se enderezó y le devolvió la sonrisa tímidamente. Buenas noches. Señorita Sofía. Soy Miguel, el portero de la mansión. El placer es mío. Sofía ignoró la formalidad y se adentró en el tema que realmente le importaba. He estado observándote toda la noche, Miguel, dijo con una mirada penetrante. Y he notado algo peculiar en tu mirada hacia el piano. Algo que me dice que eres más que un simple portero. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Sofía estaba a punto de descubrir su secreto, y el miedo a las consecuencias lo invadió. Sofía se acercó un poco más, bajando la voz para que nadie más pudiera oírlos. Dime la verdad, Miguel. ¿Tocas el piano? La pregunta era directa, sin rodeos, y exigía una respuesta honesta. Miguel sintió la presión aumentar. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y sus manos comenzaron a sudar. Sabía que mentir sería inútil,
que Sofía era demasiado perceptiva para ser engañada. Pero la idea de confesar su talento y arriesgarse a perder su trabajo lo aterrorizaba. No, señorita Sofía, respondió Miguel con voz temblorosa. Yo no toco el piano. Solo soy un simple portero. Me gusta la música, eso sí, pero no tengo ninguna habilidad especial. Mintió, esperando que Sofía le creyera. Pero la joven pianista no se dejó engañar. Su mirada escrutadora permaneció fija en el rostro de Miguel, analizando cada expresión, cada micromovimiento. No te creo, Miguel, dijo Sofía con suavidad. He visto la pasión en tus ojos, la conexión en tus manos. He sentido la música que emana de ti. Sé que estás mintiendo. Miguel se sintió acorralado. Sabía que no podía seguir negando la verdad. Pero el miedo seguía paralizándolo. Sofía notó la angustia de Miguel y suavizó su tono. Entiendo tu miedo, Miguel, dijo con compasión. Sé que tienes mucho que perder si revelas tu talento. Pero también sé que estás desperdiciando un don precioso. Un don que podría traer alegría y belleza al mundo. Se acercó aún más a Miguel, casi rozándolo. No tengas miedo, Miguel, susurró en su oído. No dejes que el miedo te impida seguir tus sueños. El mundo necesita tu música. Sofía retrocedió un poco y le extendió la mano. Por favor, Miguel. Confía en mí. Déjame ayudarte a mostrar tu talento al mundo. Miguel miró la mano extendida de Sofía, dudando. Su corazón luchaba entre el miedo y la esperanza, entre la seguridad y la libertad. Sabía que la decisión que tomara en ese momento cambiaría su vida para siempre. Respiró hondo, cerró los ojos por un instante y se concentró en la música que ardía en su interior. Luego, abrió los ojos y miró a Sofía con determinación. Está bien, señorita Sofía, dijo Miguel con voz firme. Confío en usted. Le mostraré mi talento. Sofía sonrió, aliviada y emocionada. Tomó la mano de Miguel y la apretó con fuerza. Gracias, Miguel, dijo con sinceridad. No te arrepentirás. El corazón de Miguel temblaba con la emoción de la revelación, el miedo al futuro y la esperanza de la realización de sus sueños. Conmovido por la sinceridad de Sofía, por la genuina creencia que ella depositaba en su talento, Miguel asintió, una rendición silenciosa a la melodía que lo había consumido durante tanto tiempo. Un brillo tenue, casi imperceptible, iluminó sus ojos cansados, un indicio de la esperanza que comenzaba a florecer en su interior. Está bien, señorita Sofía, dijo con una voz que apenas superaba el susurro, tocaré para usted. La propuesta, sin embargo, venía con una condición. Miguel, todavía cauteloso, insistió en que la demostración de su habilidad se llevara a cabo en privado, lejos de los oídos curiosos y juicios implacables de los demás invitados, y, sobre todo, lejos de la mirada vigilante de don Ricardo. Sofía, comprendiendo la aprensión de Miguel, aceptó de inmediato. Encontró un pequeño salón adyacente al salón principal, un espacio tranquilo y acogedor con una acústica excepcional. El salón, aparentemente olvidado, contenía un piano vertical antiguo, pero bien conservado, una reliquia de tiempos más sencillos. Una vez allí, la atmósfera se cargó de una expectación palpable. Sofía se sentó en un sillón cercano, observando a Miguel con una mezcla de curiosidad y admiración. Él, por su parte, se mantuvo de pie frente al piano, nervioso y dubitativo. Sus manos, acostumbradas al trabajo manual, parecían torpes e inseguras al lado del instrumento. Dudó por un momento, preguntándose si había tomado la decisión correcta. ¿Estaba a punto de cometer un error fatal, de desatar una tormenta que destruiría su vida? Sofía, percibiendo su vacilación, le dirigió una mirada alentadora. No tengas miedo, Miguel, dijo con suavidad. Simplemente toca. Deja que la música fluya a través de ti. Esas palabras, pronunciadas con tanta sinceridad y empatía, parecieron disipar las dudas de Miguel.
Respiró hondo, cerró los ojos por un instante y se concentró en la melodía que resonaba en su interior. Lentamente, sus dedos se posaron sobre las teclas. Al principio, tocaron con timidez y vacilación, como si temieran despertar al piano de su letargo. Pero a medida que la música comenzaba a fluir, su confianza crecía y sus manos se movían con mayor seguridad y destreza. Interpretó una pieza hermosa y conmovedora, una composición original que había creado en sus momentos de soledad. Era una melodía llena de pasión y sentimiento, una expresión sincera de su alma. Las notas, vibrantes y emotivas, llenaron el pequeño salón, creando una atmósfera mágica y envolvente. Miguel cerró los ojos, dejándose llevar por la música. Olvidó el miedo, la duda y la incertidumbre. Solo existía él, el piano y la melodía que los unía. Sus dedos danzaban sobre las teclas, creando armonías complejas y melodías cautivadoras. Era como si el piano fuera una extensión de su propio cuerpo, un instrumento a través del cual podía expresar sus emociones más profundas. La pieza, que comenzó con un tono melancólico y nostálgico, fue creciendo en intensidad y pasión. Las notas se volvieron más rápidas y complejas, reflejando la lucha interna de Miguel, su deseo de superar sus obstáculos y alcanzar sus sueños. El piano resonaba con fuerza, llenando el salón con una energía palpable y una emoción desbordante. Finalmente, la pieza llegó a su clímax, un momento de pura belleza y emoción. Los dedos de Miguel se movieron con una velocidad y precisión asombrosas, creando una cascada de notas que resonaban en el alma de quien las escuchaba. Luego, la música se fue apagando lentamente, regresando a un tono suave y melancólico, un susurro de esperanza en la oscuridad. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, Miguel abrió los ojos y miró a Sofía. Su rostro estaba bañado en lágrimas, y su mirada reflejaba una profunda emoción. Quedó profundamente impresionada y convencida del talento excepcional de Miguel. Había presenciado algo extraordinario, algo que cambiaría su vida para siempre. Sofía, con los ojos aún húmedos por la emoción, se levantó de su asiento y se acercó a Miguel. No dijo nada, simplemente lo abrazó con fuerza, transmitiéndole todo su apoyo y admiración. Miguel, conmovido por el gesto de Sofía, correspondió al abrazo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una esperanza genuina en su futuro. Cuando se separaron, Sofía le miró a los ojos y le dijo con voz firme: «Miguel, tienes un talento increíble. No puedes seguir ocultándolo. El mundo necesita escuchar tu música». Miguel, todavía abrumado por la emoción, no supo qué responder. Sus sueños, que había creído perdidos para siempre, resurgían con una fuerza arrolladora. Sofía, decidida a ayudar a Miguel a mostrar su talento al mundo, comenzó a idear un plan. Sabía que no sería fácil, que tendrían que superar muchos obstáculos y prejuicios. Pero estaba convencida de que valía la pena el esfuerzo. El talento de Miguel era demasiado valioso para permanecer oculto. «Tengo un amigo que es productor musical», dijo Sofía con entusiasmo. «Es un hombre muy influyente en la industria. Estoy segura de que si te escucha tocar, quedará impresionado y te ofrecerá una oportunidad para grabar un disco». Miguel, escéptico, frunció el ceño. «No lo sé, señorita Sofía», dijo con timidez. «No creo que un productor famoso se interese por un simple portero». Sofía le tomó la mano y le dijo con convicción: «No digas eso, Miguel. Tu talento es lo que importa. No importa tu origen ni tu profesión. Si un productor te escucha tocar y reconoce tu talento, te dará una oportunidad. Confía en mí». Miguel, conmovido por la fe de Sofía, comenzó a creer en la posibilidad de hacer realidad sus sueños. Sin embargo, el miedo a la reacción de don Ricardo seguía atormentándolo. «Pero, ¿qué pasará si don Ricardo se entera?», preguntó Miguel con angustia. «Me despedirá y arruinará mi vida». Sofía le tranquilizó: «No te preocupes por don Ricardo. Yo me encargaré de él. Encontraremos una manera de mostrar tu talento sin que él se entere. Lo haremos todo en secreto».
Sofía, decidida a llevar a cabo su plan, llamó a su amigo productor musical, Javier, esa misma noche. Le contó sobre el talento excepcional de Miguel, describiendo su música con entusiasmo y pasión. Javier, intrigado por la descripción de Sofía, aceptó escuchar a Miguel tocar. «Está bien, Sofía», dijo. Javier con curiosidad. «Organiza una audición secreta. Quiero escuchar a este prodigio del piano». Sofía se alegró al escuchar la respuesta de Javier. Sabía que había dado el primer paso hacia la realización del sueño de Miguel. Ahora, solo faltaba convencer a Miguel de que participara en la audición. Al día siguiente, Sofía le contó a Miguel sobre su conversación con Javier. Le explicó que el productor estaba interesado en escucharlo tocar y que le había ofrecido una audición secreta. Miguel, al escuchar la noticia, se quedó sin palabras. Sentía una mezcla de emoción y temor. La oportunidad de mostrar su talento a un productor famoso era un sueño hecho realidad, pero el miedo a las consecuencias seguía paralizándolo. «No lo sé, señorita Sofía», dijo Miguel con vacilación. «Tengo miedo. ¿Qué pasará si don Ricardo se entera? Me despedirá y arruinará mi vida». Sofía le tomó la mano y le dijo con firmeza: «No tengas miedo, Miguel. No dejes que el miedo te impida seguir tus sueños. Esta es tu oportunidad. No la desaproveches». Miguel, conmovido por las palabras de Sofía, reflexionó durante un momento. Sabía que estaba ante una encrucijada. Podía seguir viviendo en la sombra, ocultando su talento y renunciando a sus sueños, o podía arriesgarse y luchar por lo que realmente quería. Después de una larga deliberación, Miguel tomó una decisión. «Está bien, señorita Sofía», dijo con determinación. «Participaré en la audición. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo por mi sueño». Sofía sonrió, aliviada y emocionada. Sabía que había convencido a Miguel de tomar el camino correcto. Ahora, solo faltaba prepararse para la audición y asegurarse de que todo saliera bien. Pero el optimismo se mezclaba con la incertidumbre, el riesgo de ser descubierto por don Ricardo latente, como una sombra al acecho. Sofía sonrió con alivio y emoción. «Eso es maravilloso, Miguel. Estoy tan orgullosa de ti. Ahora tenemos que prepararnos para la audición. Javier es un hombre muy ocupado, así que tenemos que asegurarnos de que todo salga perfecto». Inmediatamente comenzaron a planificar los detalles de la audición secreta. Decidieron que se llevaría a cabo en el estudio de grabación de Javier, ubicado en las afueras de la ciudad, para evitar cualquier posibilidad de ser descubiertos por don Ricardo. La fecha se fijó para la semana siguiente, lo que le dio a Miguel tiempo limitado para prepararse. Sofía se ofreció a ayudarlo, brindándole apoyo musical y emocional. Pasaron horas ensayando juntos, repasando las piezas que Miguel interpretaría en la audición. Sofía lo animaba a expresar su talento al máximo, a transmitir su pasión y emoción a través de la música. Miguel, aunque nervioso, se sentía cada vez más confiado y motivado. La idea de tener la oportunidad de mostrar su talento a un productor famoso lo llenaba de entusiasmo. Sin embargo, el temor a las consecuencias seguía presente en su mente. Temía que don Ricardo descubriera su secreto y lo despidiera, arruinando sus sueños. Llegó el día de la audición. Miguel, acompañado por Sofía, se dirigió al estudio de grabación de Javier con el corazón latiendo con fuerza. Al llegar, fueron recibidos por Javier, un hombre de mediana edad con una mirada aguda y una sonrisa amable. Javier los condujo al estudio, un espacio amplio y bien equipado con instrumentos musicales y equipos de grabación de última generación. «Es un placer conocerte, Miguel», dijo Javier estrechando la mano de Miguel. «Sofía me ha contado maravillas de tu talento. Estoy ansioso por escucharte tocar». Miguel, intimidado por la presencia de Javier y el ambiente profesional del estudio, sintió que sus nervios aumentaban. Sin embargo, Sofía le dirigió una mirada tranquilizadora, transmitiéndole su confianza. Miguel se sentó frente al piano de cola,
un instrumento majestuoso que lo impresionó profundamente. Respiró hondo, cerró los ojos y se concentró en la música. Luego, comenzó a tocar. Sus dedos se movieron con destreza sobre las teclas, creando melodías hermosas y conmovedoras. Interpretó piezas de Chopin, Beethoven y Mozart, demostrando su dominio técnico y su sensibilidad musical. Javier escuchó en silencio, con el rostro concentrado y la mirada fija en los dedos de Miguel. A medida que la audición avanzaba, su expresión se transformaba, reflejando asombro y admiración. Quedó impresionado por el talento excepcional de Miguel, por su pasión y su habilidad para transmitir emociones a través de la música. Cuando Miguel terminó de tocar, Javier se levantó de su asiento y lo aplaudió con entusiasmo. «Eres increíble, Miguel», exclamó Javier con admiración. «Tienes un talento prodigioso. Nunca había escuchado a nadie tocar el piano con tanta pasión y sentimiento». Javier se acercó a Miguel y le ofreció una oportunidad para grabar un disco. «Quiero producir tu primer álbum, Miguel», dijo Javier con entusiasmo. «Estoy seguro de que tu música conquistará al mundo». La oferta de Javier sorprendió a Miguel. Nunca había imaginado que su sueño de convertirse en pianista profesional pudiera hacerse realidad. Lleno de alegría y gratitud, aceptó la oferta de Javier sin dudarlo. Sin embargo, la alegría de Miguel se mezclaba con la incertidumbre. Sabía que aceptar la oferta de Javier significaba arriesgarse a perder su trabajo y a enfrentar la ira de don Ricardo. Se debatía entre su deseo de seguir su sueño y su temor a las consecuencias. Debe decidir entre seguir su sueño y arriesgarse a perder su trabajo, el dilema lo atormenta. ¿Vale la pena el riesgo? ¿Está dispuesto a sacrificar su seguridad por la oportunidad de mostrar su talento al mundo? Impulsado por el deseo de darle una vida mejor a su hija, Sofía, y por la ardiente pasión que sentía por la música, Miguel tomó una decisión audaz. Aceptaría la oferta de Javier, el productor musical, y se embarcaría en la aventura de grabar su primer disco. El miedo a don Ricardo seguía presente, como una sombra persistente, pero la esperanza de un futuro mejor lo impulsaba a seguir adelante. «Acepto, Javier», dijo Miguel con voz temblorosa pero firme. «Quiero grabar mi disco. Quiero compartir mi música con el mundo». Javier sonrió ampliamente, satisfecho con la decisión de Miguel. «Excelente, Miguel. No te arrepentirás. Trabajaremos juntos para crear una obra maestra». A partir de ese momento, Miguel se sumergió en un torbellino de preparativos secretos. Con la ayuda de Sofía y Javier, comenzó a ensayar y grabar las canciones que formarían parte de su álbum. Las sesiones de grabación se llevaban a cabo en horarios inusuales, por la noche o durante las primeras horas de la mañana, para evitar ser descubiertos por don Ricardo o por algún otro empleado de la mansión. Sofía se convirtió en su mentora y confidente, brindándole apoyo moral y técnico. Lo ayudaba a pulir sus interpretaciones, a perfeccionar su técnica y a expresar sus emociones a través de la música. Javier, por su parte, supervisaba el proceso de grabación, asegurándose de que cada nota y cada acorde sonaran perfectos. Utilizaba su experiencia y su conocimiento para realzar el talento de Miguel, creando un sonido único y cautivador. Las sesiones de grabación eran intensas y exigentes, pero Miguel se entregaba por completo a su trabajo. Sentía que estaba viviendo un sueño, que estaba haciendo lo que realmente amaba. Cada nota que tocaba era una expresión de su alma, un testimonio de su lucha y su perseverancia. Mientras tanto, el rumor del talento de un pianista misterioso comenzaba a extenderse en la comunidad musical. Algunos músicos y críticos, intrigados por las historias que circulaban, intentaban descubrir la identidad del desconocido prodigio. Se hablaba de un hombre humilde, un empleado de una mansión, que poseía un talento excepcional para el piano. Las historias, aunque exageradas y distorsionadas, capturaban la imaginación de la gente. El misterio que rodeaba al pianista desconocido alimentaba la curiosidad y la especulación. Algunos lo comparaban con un genio incomprendido,
un Mozart moderno que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. Otros lo consideraban un simple fraude, un charlatán que intentaba engañar al público con trucos baratos. Pero a medida que el rumor se extendía, también crecía la expectación. La gente ansiaba escuchar la música del pianista misterioso, descubrir la verdad detrás de la leyenda. Se organizaban conciertos clandestinos y audiciones secretas, donde algunos afortunados tenían la oportunidad de presenciar el talento de Miguel. Las reacciones eran unánimes. Todos quedaban impresionados por la habilidad de Miguel, por su pasión y su capacidad para transmitir emociones a través de la música. El pianista misterioso se convertía en una sensación, un fenómeno musical que estaba a punto de irrumpir en la escena mundial. Miguel, ajeno a la fama que estaba ganando, seguía concentrado en su trabajo. Su único objetivo era grabar un disco que fuera fiel a su visión, una obra que reflejara su alma y su pasión por la música. No le importaba la fama ni el reconocimiento, solo quería compartir su arte con el mundo. Sin embargo, el secreto de Miguel no podía permanecer oculto para siempre. Tarde o temprano, don Ricardo descubriría la verdad y su vida cambiaría para siempre. La pregunta era, ¿cómo reaccionaría don Ricardo al descubrir que su portero era un pianista prodigio? ¿Lo apoyaría y celebraría su talento, o lo castigaría y arruinaría sus sueños? El destino de Miguel pendía de un hilo. Don Ricardo, ajeno a los preparativos secretos de Miguel, continuaba viviendo en su burbuja de vanidad y riqueza. Sin embargo, el destino, como una sinfonía implacable, comenzaba a tejer su trama. Los rumores sobre un pianista talentoso, un virtuoso desconocido que estaba causando sensación en la comunidad musical, llegaron a sus oídos. Al principio, los ignoró, considerándolos meras exageraciones o chismes sin importancia. Pero a medida que los rumores se hacían más persistentes y detallados, una punzada de curiosidad y, sobre todo, de inseguridad, comenzó a inquietarlo. Las descripciones del pianista misterioso coincidían extrañamente con Miguel, un hombre humilde, de origen modesto, con un talento innato para la música. Don Ricardo, propenso a los celos y la paranoia, comenzó a sospechar que algo extraño estaba sucediendo. La idea de que un simple portero pudiera poseer un talento superior al suyo era intolerable para su ego inflado. El temor a ser eclipsado, a ser superado por alguien a quien consideraba inferior, lo consumía por dentro. La posibilidad de que Miguel estuviera involucrado en los rumores lo perturbaba profundamente. Decidió investigar a fondo, descubrir la verdad detrás de la leyenda del pianista misterioso y desenmascarar cualquier intento de engaño. Contrató a un detective privado, un hombre sombrío y discreto con una reputación de eficiencia y confidencialidad. Le encomendó la tarea de investigar la vida de Miguel, rastrear sus movimientos y descubrir cualquier actividad sospechosa relacionada con la música. El detective, experto en el arte del sigilo y la intriga, comenzó su investigación con meticulosidad y diligencia. Durante semanas, el detective siguió a Miguel, observando sus rutinas, escuchando sus conversaciones y analizando sus contactos. Descubrió sus visitas nocturnas al estudio de grabación, sus reuniones secretas con Sofía y Javier y sus ensayos clandestinos. Reunió pruebas sólidas que confirmaban las sospechas de don Ricardo. Miguel era el pianista misterioso, el virtuoso desconocido que estaba causando sensación en la comunidad musical. El detective presentó sus hallazgos a don Ricardo, mostrando fotografías, grabaciones de audio y documentos que probaban el talento de Miguel y su contrato discográfico. Don Ricardo, al ver las pruebas irrefutables, sintió una furia incontenible. Se sintió traicionado, humillado y engañado por el hombre a quien consideraba un simple empleado. La idea de que Miguel, su portero, hubiera estado ocultando su talento y planeando una carrera musical a sus espaldas era intolerable para su ego. La posibilidad de que Miguel lo superara en fama y fortuna era una pesadilla que lo atormentaba. El resentimiento y la envidia se apoderaron de su corazón, cegándolo ante cualquier atisbo de razón o compasión. Decidió confrontar a Miguel de inmediato, exigir una explicación y castigar su traición.
Estaba dispuesto a hacer todo lo posible para arruinar los sueños de Miguel, para impedir que alcanzara el éxito y para humillarlo públicamente. Don Ricardo, consumido por la ira y el resentimiento, se dirigió a la mansión, listo para desatar su furia sobre el desprevenido portero. La tormenta se avecinaba, y Miguel estaba a punto de enfrentarse a la prueba más difícil de su vida. El secreto finalmente había sido descubierto, y las consecuencias serían devastadoras. Don Ricardo irrumpió en la mansión con la furia de un huracán. Sus pasos resonaban con ira mientras se dirigía al área de servicio, buscando a Miguel. Lo encontró limpiando el vestíbulo, ajeno a la tormenta que se avecinaba. La mirada de don Ricardo era gélida, llena de desprecio y resentimiento. Miguel, al verlo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que había sido descubierto. Tú, gritó don Ricardo con voz atronadora. Tú, el portero traicionero. ¿Cómo te atreviste a engañarme? Miguel se enderezó, tratando de mantener la compostura. Señor Ricardo, no sé de qué me está hablando, respondió con voz temblorosa. No te hagas el inocente, bramó don Ricardo. Sé todo sobre tu secretito, sobre tu carrera musical, sobre tu contrato discográfico. Me has estado engañando a mis espaldas. Miguel bajó la mirada, sintiéndose avergonzado y culpable. Sabía que era inútil seguir negando la verdad. Lo siento, señor Ricardo, dijo con voz apagada. No quería causarle problemas. Solo quería seguir mi sueño. Tu sueño, exclamó don Ricardo con sarcasmo. Tu sueño a costa de mi engaño. Te he dado un trabajo, un techo sobre tu cabeza, y así es como me pagas. Con traición y deslealtad. Don Ricardo se acercó a Miguel, amenazándolo con el dedo. Eres un desagradecido, un oportunista, un mentiroso. No mereces mi confianza ni mi respeto. Miguel se mantuvo en silencio, soportando la humillación y el desprecio de su empleador. Sabía que había cometido un error al ocultar su talento, pero no se arrepentía de haber seguido su sueño. Estás despedido, Miguel, gritó don Ricardo con furia. Fuera de mi casa, fuera de mi vida. No quiero volver a verte nunca más. Miguel asintió, resignado a su destino. Sabía que el despido era inevitable. Había arriesgado todo por su sueño, y ahora tenía que asumir las consecuencias. Recogió sus pertenencias, guardando sus escasas posesiones en una pequeña bolsa. Se despidió de sus compañeros de trabajo, agradeciéndoles su amistad y apoyo. Salió de la mansión con la cabeza en alto, a pesar del dolor y la incertidumbre que lo embargaban. Al alejarse de la mansión, Miguel sintió una extraña sensación de liberación. A pesar del despido, a pesar de la pérdida de su trabajo, se sentía libre. Libre de la opresión de don Ricardo, libre de la necesidad de ocultar su talento, libre de la carga del secreto. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco en sus pulmones. Miró al cielo, viendo las estrellas brillar con intensidad. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo con valentía y determinación. Tenía un sueño que perseguir, una música que compartir con el mundo. Don Ricardo, observando a Miguel alejarse desde la ventana de la mansión, sintió una punzada de remordimiento. Sabía que había actuado con crueldad e injusticia. Pero su orgullo y su ego no le permitían retractarse de su decisión. Se consoló pensando que había hecho lo correcto, que había castigado a un traidor y protegido su reputación. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, sabía que había cometido un error. Había despedido a un hombre talentoso, un hombre que podía haber traído alegría y belleza al mundo. Había perdido la oportunidad de apoyar a un artista, de contribuir al arte y la cultura. Pero era demasiado tarde. Miguel se había ido, y su destino estaba ahora en sus propias manos. Don Ricardo se quedó solo en su mansión, rodeado de riqueza y poder, pero vacío de amor y compasión. La música de Miguel, que alguna vez había llenado el silencio de sus noches, se había desvanecido para siempre.
Y Miguel, caminando por la calle, sintiendo el frío de la noche en su rostro, sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no era un simple portero, sino un músico, un artista. Un hombre con un destino que cumplir. El despido de don Ricardo no era el final de su historia, sino el comienzo de una nueva aventura. Una aventura llena de desafíos y oportunidades, de música y emoción, de sueños y esperanza. El mundo estaba esperando su música, y él estaba listo para ofrecérsela. El despido de don Ricardo, aunque doloroso, fue el catalizador que Miguel necesitaba. Sintió el peso de la libertad en sus hombros, la responsabilidad de forjar su propio destino. No tenía trabajo, ni dinero, pero sí un talento inmenso y el apoyo incondicional de Sofía y Javier. Los tres se conjuraron para lanzar el primer sencillo de Miguel, una pieza conmovedora que narraba su historia, su lucha, su esperanza. La canción, titulada El portero del piano, se grabó con un presupuesto limitado pero con una pasión desbordante. Javier utilizó toda su experiencia para crear un sonido impecable, realzando la sensibilidad de Miguel y la belleza de la melodía. Sofía se encargó de la promoción, utilizando sus contactos en la industria musical para difundir la canción en redes sociales y emisoras de radio locales. El lanzamiento del sencillo fue modesto, casi silencioso. Pero la magia de la música, su capacidad para conectar con el alma humana, hizo el resto. El portero del piano comenzó a circular de boca en boca, compartiéndose en plataformas digitales y resonando en los corazones de miles de personas. La melodía, sencilla pero emotiva, capturaba la esencia de la superación personal, la lucha contra la adversidad y la esperanza en un futuro mejor. De repente, el sencillo se convirtió en un fenómeno viral. Las reproducciones se dispararon, los comentarios se multiplicaron y la canción se posicionó en los primeros lugares de las listas de éxitos. La historia de Miguel, el portero que soñaba con tocar el piano, conmovió a la gente, inspirándolos a perseguir sus propios sueños, sin importar sus orígenes humildes. El éxito fue tan grande que incluso emisoras de radio internacionales comenzaron a interesarse por la canción. El portero del piano se escuchaba en Europa, América Latina y Asia, trascendiendo fronteras y culturas. La música de Miguel se había convertido en un lenguaje universal, un mensaje de esperanza y perseverancia que resonaba en todo el mundo. La crítica especializada también se rindió ante el talento de Miguel. Los críticos elogiaron su sensibilidad, su técnica impecable y su capacidad para transmitir emociones a través de la música. Lo compararon con grandes pianistas de la historia, destacando su originalidad y su estilo único. Lo calificaron como un genio, un prodigio, una revelación. El reconocimiento no tardó en llegar. Miguel recibió premios y distinciones, invitaciones para tocar en prestigiosos auditorios y ofertas para grabar más discos. Su vida, que hasta hace poco era una rutina de trabajo y sacrificio, se transformó en un torbellino de fama y oportunidades. Pero a pesar del éxito, Miguel nunca olvidó sus orígenes. Siguió siendo el mismo hombre humilde y sencillo, agradecido por la oportunidad de compartir su música con el mundo. Utilizó su fama para ayudar a su familia, para apoyar a jóvenes talentos y para promover causas sociales. Se convirtió en un ejemplo a seguir, un modelo de perseverancia y humildad. Una importante revista lo contactó para realizarle una entrevista. La nota salió en la portada. Allí, Miguel contó su historia con detalles, desde su infancia humilde hasta su trabajo como portero en la mansión de don Ricardo. No ocultó nada, ni siquiera la humillación y el desprecio que había sufrido por parte de su antiguo empleador. Su testimonio, sincero y conmovedor, generó una ola de solidaridad y apoyo. La gente se indignó al conocer la actitud de don Ricardo y se solidarizó con Miguel, celebrando su talento y su éxito. La entrevista se convirtió en un fenómeno mediático, siendo replicada en periódicos, revistas y programas de televisión de todo el mundo. El éxito de Miguel crecía exponencialmente. Todo el mundo quería saber quién era ese pianista que había logrado conmover al mundo con su música. Miguel, con humildad,
Agradecía cada muestra de cariño. La fama, sin embargo, tiene su lado oscuro, pronto lo descubriría. Don Ricardo, al ver la entrevista de Miguel en televisión, sintió un vuelco en el estómago. La magnitud de su error lo golpeó como un rayo. Ahí estaba, en la pantalla, el hombre al que había humillado y despedido, convertido en una estrella mundial, un ejemplo de superación y talento. Sus palabras, humildes y sinceras, resonaban en su conciencia, haciéndole sentir una vergüenza profunda y un arrepentimiento amargo. La verdad, expuesta ante el mundo, le dolió más que cualquier insulto. Se dio cuenta de que no solo había despedido a un empleado talentoso, sino que había intentado apagar una luz, un fuego que ahora brillaba con más fuerza que nunca. El egoísmo y la vanidad lo habían cegado, impidiéndole ver el potencial que tenía Miguel, la belleza que podía ofrecer al mundo. Las críticas no tardaron en llegar. La gente, indignada por su actitud, lo repudiaba en redes sociales y en la calle. Su reputación, que tanto había cuidado, se desmoronaba como un castillo de arena. Sus amigos y socios, antes aduladores y serviles, comenzaron a evitarlo, temiendo ser asociados con su imagen negativa. Don Ricardo se quedó solo, aislado en su mansión, rodeado de riqueza y poder, pero vacío de afecto y respeto. La música de Miguel, que antes había despreciado, ahora lo perseguía como un fantasma, recordándole su error y su crueldad. El piano, que había sido su objeto de ostentación, se convirtió en un símbolo de su fracaso, un recordatorio constante de la oportunidad que había perdido. Mientras tanto, Miguel, ajeno al tormento de don Ricardo, continuaba cosechando éxitos y cumpliendo sus sueños. Utilizó su fama y su fortuna para ayudar a su familia, para darle a su hija Sofía la vida que siempre había deseado. Creó una fundación para apoyar a jóvenes talentos de bajos recursos, brindándoles la oportunidad de estudiar música y desarrollar su potencial. Inspiró a miles de personas a perseguir sus sueños, sin importar sus orígenes humildes o las dificultades que enfrentaran. Su historia se convirtió en un ejemplo de perseverancia, de lucha contra la adversidad y de fe en uno mismo. Demostró que el talento puede venir de cualquier lugar, que la música puede romper barreras sociales y que el éxito no depende de la riqueza o el poder, sino del esfuerzo y la pasión. El piano de la mansión, aquel instrumento que don Ricardo había usado para alimentar su ego, ahora pertenecía a alguien que realmente lo valoraba. Miguel lo había comprado, no como un trofeo, sino como un símbolo de su superación, un recordatorio constante de su lucha y su victoria. Lo tocaba con amor y respeto, creando melodías hermosas y conmovedoras que llenaban el mundo de esperanza y alegría. La música puede venir de cualquier lugar y romper barreras sociales. El talento siempre encuentra su camino, sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino. La historia de Miguel es un testimonio de ello, una prueba de que los sueños pueden hacerse realidad si se lucha por ellos con pasión y perseverancia. Si esta historia te inspiró, dale like al video, suscríbete al canal y comparte esta historia con tus amigos. Y no te pierdas nuestro próximo video con otra historia increíble de superación. Enlace a un video relacionado. La melodía final se desvanece, dejando un eco de esperanza y la promesa de nuevas historias por contar.